Bueno, muy bien, seguimos en este programa que está por CX30, Radio Nacional por aire, 11:30 AM, al mundo, salimos al mundo por radionacional.com.uy. Qué ventaja esto, ¿eh? Esta tecnología hoy por hoy nos permite estas cosas. Además nos permite que alguien nos escuche. Lo que vamos a conversar ahora, por ejemplo, con Diego Flores, de pronto una persona nos escucha a las 2:30 de la mañana, si querés, 2:33, si querés, para hacerte bien realista, ¿no? 2:33 con algún segundo. Y justo se le ocurrió, pues se desveló. Bueno, eso tiene hoy la tecnología. Antes de recibir a Diego, tenemos este mensaje que nos dice, no sé quién es, porque me cae un mensaje de alguien que no se acredita personalmente. Yo les pido que se acrediten personalmente, inclusive que nos digan de qué barrio son, si son de Montevideo o de qué zona del país son, de qué pueblo, de qué villa, de qué alcaldía, de qué ciudad del interior, porque está bueno saber eso, saber de dónde nos siguen y quiénes son. No te voy a pedir que me diga la edad, ya demasiado. ¿Por qué Vegano habla sobre el drama que vamos a vivir? ¿Nos darán agua del río de la Plata, el río segundo más contaminado del mundo, al cual entran toneladas de materia fecales por día de los montevideanos, toneladas? Bueno, sigue, no voy a leer más porque este tema, yo le diría a este oyente o esta oyente por el perfil, mirá que lo hablamos esto, ¿eh? En el programa lo hablamos y hicimos un ciclo enorme sobre el problema de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas desde Buenos Aires, el emisor subacuático, que este gobierno y el anterior se hicieron los OTA, y se nos va a complicar la vida con la emisión, con ese emisor subacuático, con lo que está pasando en el Riachuelo. Lo hablábamos con Paisé González, con el doctor Paisé González, y lo habíamos hablado, y con César Vidal, perdón, con César Vega también. Lo hablamos, sí. Yo te diría que ingrese, mirá, me da la oportunidad de decirte que ingreses a nuestro canal YouTube. Se llama Mirá en dónde estamos, y vas a la grilla, mirá en dónde estamos, y ahí podés mirar todas esas columnas, que es una cantidad, es un ciclo sistematizado, muy organizado, con las exposiciones, nada más y nada menos que del doctor Edinson González Lapeire. El doctor Edinson González Lapeire, grado 5 en Derecho Internacional Público y Privado, docente universitario, representante de Uruguay ante la OEA, y que además es docente de Derecho Marítimo. Integró la CARU, fue el que, bueno, desarrolló, elaboró los estatutos de la Comisión de Administración del Río Uruguay y también de la Comisión de Administración del Río de la Plata. Conoció personalmente a Domingo Perón, que nos dio una mano en todo eso. Fue por Domingo Perón que pudimos sacar adelante ese proyecto de el control de las aguas limítrofes entre Uruguay y Argentina, Argentina-Uruguay, tanto en el río de Uruguay como en el río de la Plata. Si habremos hablado de ese tema. El maldito emisor subacuático al cual nadie le entra acá, inclusive el disparate de Alén García cuando llegó a decir que por los movimientos de la Tierra no era posible, que las corrientes marinas no iban a traer acá la materia fecal y los químicos de más de 4 millones de habitantes que van a tirar desperdicios hacia el río de la Plata, y hablamos de, bueno, de las bacterias que se van a crear ahí, bueno, un montón de problemas. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Disculpame, pero tenía que aclarar este No, tema. no, que es un tema, es de los temas importantes que vienen quedando relegados en Sí, una agenda que parece no encontrar la manera de ponerse al día y hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? sin Que es, duda. ocuparse de los temas sustanciales. Y esto que tú comentás guarda una estrecha relación con lo que acabamos de vivir hace muy pocos días a propósito de este préstamo con el BID y la discusión. Mm, Y yo vivo repitiendo desde entonces, tenemos 200.000 hogares en Montevideo que no tienen conexión sanitaria. claro. Eso es grave, Es grave, sí, eso es es grave. grave, es grave. Pavimentación de los barrios, yo siempre digo que está ya caducada, vencida, debe tener 80, 90 años, nunca se pavimentó. Yo te diría que el 90% de la ciudad de Montevideo. Las calles están, que no da más, te rompe los autos además, pero cuando pasan acá en el Prado, yo vivo en el Prado, pasan camiones de cierto porte y vibra la casa. Mirá que es grande acá mi casa, es larga hacia el fondo, muy grande, con jardín, incluso con retiro, y cada vez que pasan, vibran porque los pavimentos están vencidos, el contrapiso está vencido. Todo eso hay que repavimentar. Un país sensato, racional, viste que repavimenta cada tanto tiempo y después hay que hacer un mantenimiento de todo eso. No se habla, de eso nunca se habló en estos 32 años, nunca se antes tampoco, pero 32 años tuvieron, ¿eh? Con mayorías en la Junta Departamental también, nunca hablaron de eso.
Y pensar que los tributos domiciliarios que nos cobran mes a mes, que son caros, son muy caros, nos están cobrando esos tributos ¿a razón de qué? A razón de pavimentación, a razón de alumbrado público, a razón de limpieza de las veredas y, por supuesto, recolección de la basura. Bueno, todo eso que funciona mal. Todo lo que nombré funciona todo muy mal, incluso a punto de colapsar en gran parte de Montevideo. Las calles que se van arrugando, se van partiendo. No las arreglan con alambre porque no se puede, pero a veces ponen balastrada, es realmente miserable lo que hacen, y ponen ese balizado que nos sale carísimo, y de pronto están ahí esas balizas 8 meses, 9 meses, para un recuadro de 1,5 metros por 1 metro, 2 metros por 2 metros, y he llegado a ver calles que no le ponen el pavimento, se lo ponen después. Te lo llenan de balastrada, te lo rellenan todo. Bueno, es increíble. Los lomos de burro, además que ya están desgastados, son enormes, gigantes, rompen auto, no se ven, no cumplen la función que tiene que cumplir porque ese lomo de burro no se ve, no lo ves y de todas maneras no lo vas a ver. Cuando hay otra tecnología que se aplica hoy, tampoco no se habla de nada de lo que hay que hablar, que es lo que tiene que hacer una intendencia. Pero sí gastan en canal de televisión, en festivales de arte de lesbiana, en qué sé yo, tanta cosa gastan. En publicidad creo que se está gastando 30 millones de dólares en promociones, por ejemplo, esta intendencia actualmente. Recauda 2 millones de dólares por día, 60 millones de dólares por mes, estamos hablando de unos 700 y pico de millones de dólares en el año, pero la intendencia tiene un presupuesto de casi 900 millones, porque claro, tiene 8.000 y pico de empleados y a su vez 3.000 más o menos contratados. Ahora, yo me pregunto, ¿esos 8.000 y pico cumplen las funciones que tienen que cumplir? Porque después viste que te enterás que tienen empleados para limpieza, pero hay una empresa privada que está tercerizada y cumple la tarea de limpieza. Tenés gente que tiene que dedicarse a conducir los camiones, que ahora están todos tirados ahí, no sé dónde están, pero de pronto tenés empresas tercerizadas que prestan a sus conductores, o le cobran, no le prestan, le cobran sus conductores para que conduzcan camiones. Y así tantas otras. Yo quiero hacer una investigación y vamos al tema. Los ministerios de nuestro país, todos los ministerios, ¿sabés que tienen equipos de comunicación de 40, 50 personas? Habría que averiguar cómo están presupuestadas porque no cumplen ninguna función. Los ministerios después contratan medios de comunicación para hacer la comunicación. Es un chiste. Nos están agarrando de giles. Bueno, eso sucede porque hay que bajarle el perfil a la política. Sí, Todos los cargos de la administración están absolutamente impregnados de política y entonces son plataformas, ¿verdad? Y se les asignan mucha importancia a los medios de comunicación, a la manera en que se cuentan las cosas. Y cuando tú en realidad haces el análisis, cuando emprendas esa investigación, vas a descubrir que de los 4 años de gestión, si nos interrumpen y cambian los titulares, hay un año, año y medio de trabajo. El resto es aquella máxima que se le atribuye a Kennedy, ¿no? De que para los políticos lo más importante es ser electos y lo segundo más importante es volver a ser electos, ¿no? Entonces claro, digo, en eso claro. se nos va la vida. Sí, lamentablemente, Diego. Bueno, vamos con el tema que queríamos tratar y queremos tratar contigo, que es esa reunión que ustedes tuvieron con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimón. Estamos hablando de familiares de prisioneros políticos, de los cuales Diego Flores, que está conversando ahora con nosotros, es su representante, es su vocero, es el articulador de todos estos temas, porque se ve afectado directamente, él y su familia, por uno de esos casos tan lamentables de presos en Domingo Arena y en otro establecimiento vinculados a esas fiscalías especializadas en el crimen de lesa humanidad para los años, yo no me canso de decirlo, 1969, 1985, porque no hay disparate jurídico más grande que ese, que crear juzgados especializados por comisión. ¿Qué quiero decir? Que nuestra Constitución prohíbe terminantemente que se puedan crear fiscalías y juzgados para un delito que haya tipificado el país. Como si el país fuera una industria de crear delitos y después de crear juzgados y fiscalías, ¿no? Eso no se puede hacer. El juez tiene que anteceder a la causa, tiene que ser precedente a la causa. ¿Te acordás que en nuestro país, mirá, tenemos que hablar en pasado ya, Diego, ¿te acordás que en nuestro país habían juzgados en lo penal de tal turno, tribunal después en lo penal, estaba juzgado en lo laboral de tal turno, juzgado de familia, juzgado en lo civil, pero no había, por ejemplo, juzgado para la traslación de dominio o juzgado para el homicidio intencional? Sería un disparate, ¿no? No, Estarías creando juzgados por comisión. Bueno, para que la gente entienda el disparate jurídico, la, a ver, vamos a emplear una palabra que creo que no existe, pero suena fuerte, la aberrancia de algo que altera el orden jurídico,
que está consagrado en la Constitución y en el Código Penal. No pueden existir juzgados por comisión. Bueno, en nuestro país existen. Y además se creó un juzgado para delitos que tampoco existen en el país. Y lo dice una resolución de las Cortes de España, que está por acá, creo también. Sí, ¿Ustedes sí, sí. conversaron todo este tema con la vicepresidente? Sí, 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 conversamos sobre el tema, la conversación resultó muy amena, como era de esperar. Este, Justo esos caprichos del calendario nos tocó reunirnos con ella en vísperas de la maratónica jornada que tuvieron ayer todos los legisladores del Partido Nacional, en el cual estoy pendiente de saber qué fue lo que resolvieron. Mm. Iban a tomar posición con respecto a una larga centena de temas que están en la vuelta, entre ellos el proyecto de ley de cabildo abierto relacionado con la prisión domiciliaria para todos los detenidos mayores de 65 años, con salvedades bien claramente manifestadas. En este proyecto se exceptúan las violaciones y los delitos especialmente graves y demás. Este, Te paso una información sí, respecto a eso. sí. El presidente de la República envió a su bancada y a la bancada de la coalición priorizar el proyecto de personería jurídica de los sindicatos y la tenencia compartida. Ahí hay una señal del presidente respecto a esos dos temas, les pidió priorizar Sí, eso. sí, No sí, se porque menciona el otro tema. no es claro, no se menciona porque políticamente es incorrecto y genera resquemores. Nosotros esperamos, confiamos que sobre el tema que a nosotros puntualmente nos inquieta, que es de la prisión domiciliaria, también se hayan manifestado. Nos consta que era un tema preocupante porque, entre otras cosas, Rubén, la coalición está trabada en torno a demandas de uno de sus socios, en este caso Cabildo Abierto, que hasta el momento no han venido siendo contempladas, ¿verdad? Cabildo ha sido un socio que a la distancia uno puede asumir que se ha enseñado leal y comprometido con la causa de la coalición, y no ha visto hasta el momento atendidas sus demandas, que son bien concretas y puntuales. Es una veintena de proyectos, estos dos son los más importantes, ninguno ha contado con siquiera la guiñada de la coalición con respecto a la posibilidad de tratarlos. Sí. Más allá de esto, la charla con la vicepresidenta, que fue a propósito de la sistemática violación de los derechos y garantías de nuestros policías y militares y civiles que están detenidos arbitrariamente, pronto derivó en la figura del el Instituto de Derechos Humanos que funciona en la órbita del Parlamento. Concretamente nos preguntó si habíamos sido convocados por este instituto, si habíamos tenido contacto con él. Tema que debo confesarte, Rubén, me tomó por sorpresa, en la medida que no esperaba que abordáramos el asunto. En todo caso, la oportunidad fue propicia para recordarle a la señora vicepresidenta que este instituto es uno de los que integra la parte acusatoria, prácticamente en todas las causas que se están llevando a cabo. Y que en realidad la gestión de este instituto se ha limitado al tema de la búsqueda de desaparecidos, tema que por supuesto es bien importante y nosotros compartimos, pero que ha sido excluyente de que este instituto abordara cualquier otro tema con más o menos profundidad. En el caso nuestro, que es fragante, esas paradojas del destino, los delitos de lesa humanidad en nuestro país comienzan a regir desde el año 2006. Con lo cual podemos convenir, y eso lo recordamos de alguna manera, que la situación de nuestros padres constituye un delito de lesa humanidad en la manera que han sido tratados. Vamos, porque hablamos mucho del tema, pero no parece Mira, clara sí, podemos acá la decir, referencia. claro, por ejemplo, tengo un documento que ustedes están informando y comunicando. Este documento que yo voy a leer parte de él, lo tenemos publicado en nuestras redes sociales. Les digo a todos ustedes, pueden ingresar a nuestro streaming, pueden ingresar a nuestro Facebook, en donde estamos, así se llama nuestro Facebook, va por separado, en donde estamos, por separado cada una de esas palabras, ingresás a nuestro Facebook y ahí tenés toda esta documentación como cantidad de notas que vamos publicando ahí. Dicen ustedes, le transmitimos la posición del ex fiscal de Corte Díaz, quien sostiene que hoy en Uruguay no existen delitos inescarcelables.
La vieja interpretación, a contrario sensu del artículo 27 de la Constitución, ha Mm. sido superada por la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, esto quiere decir que la jurisprudencia y la doctrina se está anteponiendo o superponiendo a la Constitución. Agregamos el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, en ocasión de su visita a militares detenidos en la cárcel de Domingo Arena. En la Cruz Roja recomienda al Estado uruguayo otorgar la prisión domiciliaria por razones humanitarias. Dice el artículo 26 de la Constitución que los establecimientos carcelarios no están creados para el martirologio de las personas, y vaya que lo es cuando encarcelás a gente, a personas de más de 70 años, con todos los achaques de salud, desconectándolos de su familia en los últimos años de sus vidas. Porque además dice el artículo 26 de la Constitución que los establecimientos carcelarios están creados en nuestro país para la regeneración, digamos, ¿no? Para la rehabilitación del reo o del delincuente. ¿Y qué rehabilitación puede ocurrir para personas que cumplieron una función militar en su momento, que ahora tienen 80, 80 y pico de años, 70 y pico de años? ¿De qué rehabilitación hablas con un juicio que no está ajustado a derecho y que están indebidamente presos, muchos sin condena incluso? Y La gran después acá, mayoría, Rubén, la la gran gran mayoría. mayoría, ¿no? La gran mayoría. Y hay también un pedido de extradición que hizo Percivalia al gobierno español, y hay una respuesta del gobierno español respecto a ese tema, ¿no? El caso Fleming Gallo. Exacto. Acá Sí. dice, agregamos el informe del Comité Internacional de Cruz Roja, bueno, y después dice, adjuntamos la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Segunda Sección de Madrid, del 20 de diciembre de 2021, por la que se le niega la extradición de un ciudadano uruguayo detenido a solicitud del Poder Judicial de Uruguay como consecuencia de denuncias por supuestos hechos ocurridos en el año 1979. Los motivos de la negativa del Poder Judicial español son contundentes. Los delitos por los que se le solicita la extradición no pueden calificarse como lesa humanidad, porque dicha figura no existía en el derecho español hasta el 1 de octubre del 2004, seguro que es el año en el que suscribe España el Tratado del Estatuto de Roma, pero luego se agrega, en Uruguay además, esta figura delictiva se incorporó en el 2006, que es el año en el que suscribe Uruguay a ese tratado del Estatuto de Roma. A lo anterior se une el principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en el artículo 11 del Código Penal Español. Eso, diría el extinto, el lamentablemente fallecido Sonsol, clarito, ¿no? Clarito, clarito. Bueno, sobre esos temas conversamos. Nos propuso la señora vicepresidente la posibilidad de generarnos un link con este Instituto de Derechos Humanos, cosa que con mucho gusto aceptaríamos llegado el caso, pero lo cierto es que el compromiso se apoya, en este caso la figura de la vicepresidenta fue, te diré que de todas las entrevistas que hemos tenido hasta ahora fue la de mayor y más claro contenido político. Ujú. Hasta el momento, con todos los legisladores y las autoridades de gobierno con las que nos hemos reunido, el tema pasó por lo técnico, pasó por lo jurídico, pasó por lo humano. Mm, En esta entrevista el tema fue eminentemente político. mm, Nos manifestó de alguna manera la incomodidad que suponía para el gobierno la denominación de prisioneros políticos, habida cuenta que ellos entienden que en el régimen democrático, a texto expreso nos manifestó la incomodidad que mm. suponía el saber que así nos llamábamos, y nuevamente el tema aquí es los desaparecidos. Es el tema que ella nos manifestó. De alguna manera estamos preparados para eso porque está en línea con la política que ella ha venido manejando o con las declaraciones que ella ha venido manejando en torno al tema. Al respecto, nosotros no nos cansamos, por más que por momentos, te confieso, Rubén, uno siente pereza, siente algo de Mm, agotamiento, nosotros no tenemos esas respuestas. mm, Y estamos tan preocupados por el tema como el que más, porque claro. esta es una prenda que le duele o debe dolerle a la sociedad toda. Pasaron 50 años y Mm, nuestros padres están lejos de tener respuestas para temas tan delicados sí, que yo tengo la impresión de que lamentablemente ya se llevó el tiempo y la biología, es decir, ya los sí. responsables, quienes podían aportar algo, ya no están. Eh, las razones del silencio no las sabremos nunca, pero en todo caso no parece sensato, no Mm, parece justo que esposas,
hijas, nietos estén padeciendo el escarnio público, la condena social, por situaciones con las que no se los puede vincular. Claro. Yo le recordamos ayer, la delegación fue numerosa, no fui solo, a la señora vicepresidenta, que los policías y militares que hoy están siendo acusados, porque además esto hay que insistir, no están condenados, no hay Exacto. pruebas, inclusive las acusaciones son débiles, tan débiles que carecen de testigos, carecen de hechos que puedan vincularlos, son suposiciones eh, elaboradas con mucho arte, con mucha dedicación, por una fiscalía que se está ocupando de temas que no le corresponden. Son delitos comunes. Parece literatura de ficción jurídica más que sentencia, porque no hay sentencia, es decir, no Sí, hay una sí. sentencia con un aval probatorio, ¿no? No No, no, están, no. que la gente entienda que no están presos porque hay sentencias condenatorias, sentencia que tipifique el delito. Primero, el delito de lesa humanidad no se puede tipificar, no, porque no es aplicable, pero el delito común también prescribió, es todo un lío. Yo quiero también hacer esta reflexión, Diego. Evidentemente, el país acá rompió con una tradición que es la de la unidad nacional, porque tenía dos leyes. La amnistía general y restricta, que fue por la vía parlamentaria, se decidió en legisladores que se le otorgara una amnistía, un perdón general a todos aquellos que estuvieron vinculados a aquellas etapas de terrorismo, de subversión, de guerrilla. Inclusive se les otorgó una reparación patrimonial también a la salida democrática, y quedaba colegir el complemento, porque la otra parte quedaba desprotegida. Son aquellos que cumplieron sus funciones durante aquel régimen de la dictadura, inclusive precedente, también la etapa precedente, digo, donde se dio esa lucha muy complicada contra una subversión organizada, contra grupos terroristas MLN y también un ejército llamado la Cuarta División, un ejército clandestino del Partido Comunista. Bueno, ahí se resolvió una ley de caducidad. Esa ley de caducidad fue plebiscitada, el pueblo uruguayo dijo que sí, que estaba de acuerdo con establecer ese manto de clemencia al mejor estilo del ADN o la estirpe artiguista, un país que daba clemencia, ¿no? Que daba el perdón. A los 20 años insiste la oposición, digamos la izquierda, y plantea otra vez un referéndum de esa ley, y otra vez el pueblo uruguayo le vuelve a decir a esa gente que querían seguir con la ley. Y creo que fue por un 55 o 56% por ahí, que se volvió a aprobar la ley de caducidad. Pero no contentos con ello, la derogaron por una vía representativa legislativa, derogan una ley de estatura plebiscitaria, que políticamente era lo adecuado, si se quiere. Sé que muchos juristas están escuchando y la cuestionan desde el punto de vista técnico, pero me decía un gran amigo, el Ángel, le decimos en el barrio, que es un gran jurista, me decía que estaba acá lo político primando, ¿no? Bueno, eso se lo rompió y se cayó en el revanchismo, pero además, esos temas caducaron, ya murieron, vencieron, los plazos de prescripción de esos delitos comunes ya pasaron, esa ley de caducidad le quitó esa pretensión punitiva al Estado en esos temas porque estaba zanjado ese tema, estaba laudado como un tema digamos, a perdonar históricamente, y esta gente volvió con ese revanchismo. Reflota, resucita un muerto jurídico, y es inaplicable inclusive todo esto que estamos hablando. Es inaplicable ir a tipificar delitos de hace 42 años, 50 años para atrás. Yo quiero que esto quede claro porque quiero terminar con esto la reflexión. Haríamos exactamente lo mismo en este programa y estoy seguro que Diego también lo haría. Quizá no estaría afectado directamente, pero también compartiría o colaboraría. Si acaso hoy nos enteráramos que se abren fiscalías para juzgar a exguerrilleros y se sacara la ley de amnistía, sería exactamente lo... Vamos a pensarlo del otro lado. No, es ¿Qué un hay que pasar? tema. Saca la ley Sí, de sí, sí, amnistía y se sí, empiezan a sí, juzgar también a guerrilleros por crímenes, sí, sí, sí. y además se los tipifica por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Creo No, que es bueno el ejemplo. no, Rubén, es claro, es contundente, y te digo más. Luego de esta política de clemencia soberana que tú también has descrito, se generó en el país, en la sociedad, un proceso que dotó de estabilidad a la incipiente democracia, es decir, este sistema de dinámica funcional, que hizo posible que pasaran muchas cosas. Por ejemplo, que en el gobierno se sucedieran y alternaran todas las alternativas políticas que estaban en la contienda. El país creció,
generando situaciones paradojales, como la de tener a un personaje como el presidente Mujica, ejerciendo el gobierno con todas sus facultades, sin restricción alguna, y al mismo tiempo teniendo detenido al general Gregorio Álvarez, principal figura de la lucha contra el terrorismo. Y así las cosas, todo parecía que estaban dadas las condiciones para superar este momento que hay que insistir. Es cruel, es duro, ha sido de los momentos más duros tal vez que ha vivido la sociedad uruguaya. Nada de esto parece ser suficiente. El Partido Comunista, que ese es el gran tema que tenemos hoy, porque uno percibe que el MPP, que sería la prolongación o el brazo político de lo que se generó a partir del MLN y el PVP, sobre estos temas no se pronuncia o mantiene un perfil muy bajo. Habida cuenta, yo no creo en los pactos, pero habida cuenta de que se asumió la derrota, se asumió el error en la estrategia, y se asumió también el éxito en la reconversión del sector, que a partir de su militancia política logró lo que pretendía anteriormente por las armas. Lo cierto es que hoy los temas que están en discusión en torno a estos años crueles se reducen a dos, Rubén. Acá estamos hablando del impacto de la dictadura y estamos hablando de 24 cuerpos de detenidos que no aparecen. Son dos temas muy duros, y son, te diré yo, los temas que justificaron en los 80 es la necesidad de la clemencia soberana, la necesidad de decir esto ha sido espantoso, no podemos resolverlo, lo que está en juego aquí ahora es el bien mayor, que es la estabilidad, la paz, la reconciliación. El mismo sector que en su momento generó o alimentó la guerrilla, el terrorismo como alternativa para llegar al poder, es la que ha continuado cuestionando esta política de sensatez que ciertamente, porque esto hay que decirlo también, Rubén, tú manejabas un ejemplo muy concreto, luego de instaurada, de aprobada la ley de caducidad y la ley de amnistía general restricta anteriormente, quedamos con un marco jurídico muy claro, muy contundente, que solamente deja librado al libre pensar de cada uno de nosotros, los habitantes, el cuestionamiento moral ante las injusticias que se tienen que aceptar. Yo cuestiono moralmente la participación en política de quienes asesinaron y tramaron toda aquella locura de los años 60. Claro. Yo cuestiono moralmente a Mujica, cuestiono moralmente a Huidobro, cuestiono moralmente a todos y cada uno de los integrantes del MLN, ahora reconvertidos al MPP. También cuestiono, Como también es cuestionable militares de aquel entonces que claro, se excedieron muchísimo. claro, ahora no puedo pasar de allí. Yo Claro. no puedo revisar ahora Claro. el perdón que la sociedad decidió asignarle. Y no se trata de que ahora me convenga a mí mantener una posición ecuánime, se trata de que realmente estoy convencido que Sí. fue lo único y lo mejor que podíamos haber hecho, y fue así que lo hicimos. A ver Entonces, si puedo traducir, Diego. Se trata de revisar esa historia, de revisarla mucho, acá lo vamos a hacer en el programa, de revisar todos esos excesos, esos crímenes de un lado y del otro, pero por cuerda separada, tenemos que decir que no se trata ya más, desde que surgieron las leyes de amnistía general y restricta y luego la ley de caducidad, el país había dicho no se trata de revisar jurídicamente estos no, temas, de no, punto de vista institucional no, y sin embargo rompieron con ese pacto, porque la propia fuerza política que hoy aboga por este tipo de fiscalías y que las legisló en el gobierno de Tabaré Vázquez, fue la que negoció en el pacto del Club Naval y negoció precisamente temas que más estaban bien. vinculados a la ley de caducidad. Y son además, representan además, y esto es importante tenerlo claro, quienes comenzaron a violar los derechos humanos de toda la nación, de todos los habitantes de la nación. Porque en los años 60, cuando comenzaban a volar edificios, a masacrar a personas sobre los cuales practicaban inteligencia previa, seguimiento, los disparaban siempre por la espalda, siempre aquello no era producto de enfrentamientos, Sí, sí. comenzaron a violar los derechos humanos. Y luego tenemos que tener claro que los excesos, que a mí me ha dado mucho problema referirme a ellos, porque el manejo que se ha hecho con la opinión pública establece que las situaciones
que son una treintena, 32 situaciones concretas de excesos en los interrogatorios, se relacionan con actitudes cuestionables de parte de militares. Nadie los ha defendido jamás, Que todos tienen nombre y asumimos. apellido, ¿viste? Tienen Claro, nombre y claro, apellido. claro, pero son situaciones que no pueden en modo alguno habilitar a No, pensar que se formaban parte de un programa de trabajo, de un plan estratégico, como sí sucedió en otras regiones del continente. claro. En Uruguay, cuando nosotros hablamos de excesos, es para establecer con claridad que no hubo un plan sistemático. Lejos de eso, eran Exacto, situaciones aisladas que se iban dando y que ciertamente son cuestionables y luego se agravaron en la medida que fueron muy mal manejadas. exacto. El resultado es que hoy nos encontramos con, yo las veces que me pongo a conversar con el amigo Sergio Molaguero, que es el Ujú, único que ha sobrevivido, y me cuenta cómo fue su cautiverio, cómo ujú, lo drogaban para hacerle perder la sensación de tiempo y espacio, cómo ujú. no lo alimentaban, cómo lo maltrataban e incluso simulaban fusilamientos con la intención de mantenerlo. Bueno, eso es gravísimo. Es grave, Eso es también grave. pasó. Y Sí. podríamos detenernos en otras situaciones. No, Venían asesores, tengo datos, venían asesores de España, por supuesto asesores marxistas, de Francia, le decían los peludos porque era la época del hipismo, venían con esos pelos como engrasados, peludos, y se armaban unos tremendos porros de marihuana y hablaban con los que estaban presos en Punta Carretas, que después en la gran fuga, porque los ujú. venían a instruir. Y digamos que a título de corresponsales o de investigadores vinculados digamos, al tema humanitario, les venían a instruir logística y preparación para esa guerrilla que se estaba librando, que se estaba llevando adelante. Hay mucha cosa ahí, la vamos a ir conversando con Álvaro Alfonso, mañana va a estar con Ah, nosotros. me Vamos a encanta, me conversar encanta. muy en profundidad estos temas, porque hay que desglosarlos, hay que hacer un desagregado de información, hay que sistematizar esto e ir a esos nombres y apellidos y que quede claro lo que tú decís. Quiero que en el programa quede claro que no hubo un plan sistemático de un gobierno que haya sido genocida, no. Hubo acá un intento terrorista de llegar a tomar el poder del Estado para desarrollar un proceso socialista, marxista-leninista al estilo Cuba en plena Guerra Fría. Ese es el contexto que hay que Sí, analizar. que además Este, estoy seguro, Rubén, que a poco que y esto rapidito para ir ya cerrando, cerramos. sí, sí, cuando tú hables con Alfonso, seguramente va a surgir algo que también tenemos que decir. La actividad de la guerrilla y del terrorismo se encontró con un Estado que no estaba preparado No para estaba. librar esa batalla. No estaba preparado el Estado uruguayo, no estaba preparado ningún Estado en La Latinoamérica. región no estaba preparada. El modelo de guerrilla rural que se traslada a la ciudad tomó por sorpresa a la Policía Nacional, que hizo esfuerzos denodados, y a unas Fuerzas Armadas que sobre la marcha fueron implementando y preparando al personal y la logística y en los Sí, sistemas sí. de trabajo para poder. Entonces, pasaron cosas horrendas que son Horrendo. producto además de un estado de guerra, que Ujú. las Fuerzas Armadas sí la vivieron. Exacto. Entonces yo recuerdo cuando la discusión de la ley de caducidad, Rubén, nosotros nos encontramos, y tú fíjate que este es un detalle, ¿no? Ningún tupamaro, ningún comunista se arrepintió jamás de lo hecho. Y no se arrepintió manifiestamente estableciendo que ellos no renunciaban a las razones que los animaron a emprender lo que emprendieron. Y del Que otro son los lado te principios encontrás, revolucionarios. Ellos no renuncian a los principios revolucionarios. claro, A la prueba está que Mujica ha sido una de las figuras consulares del Foro de San Pablo y ahora del Grupo de Puebla, y ha sido quien medió la negociación en Colombia por los integrantes de la FARC que querían integrarse a la vida civil y usufructuar la democracia, algo muy parecido a lo que después ocurrió acá con el MLN y su brazo político que es el MPP. Es decir, no es casualidad. Ellos no están arrepentidos. Es decir, esto continúa, que la gente entienda que esto continúa, que hay grupos armados clandestinos, que hay un apoyo internacional muy fuerte, que hay una internacional comunista que hoy se llama Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, pero que están alineados, por ejemplo, a los planes expansionistas de Putin desde Rusia, por ejemplo, y que también hay planes expansionistas del gobierno chino. Esto no se terminó para nada, se terminó. Está más no, sofisticado no, que antes. está en pleno proceso, Diego, te tengo pleno que dejar proceso. lamentablemente, pero si No, te parece, te convoco para el próximo jueves y seguimos por conversando este tema. favor, un placer, Rubén. Que tengas muy buena Apretado, jornada. apretado abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Diego Flores, representante de los familiares de militares que están presos lamentablemente en nuestro país, y sí, son presos políticos, no te quepa duda. Vamos a una pausa y vamos a conversar con la licenciada Valentina Hughes de algo que es muy saludable, la alimentación, un plan nutricional. Quédate ahí.